Hola, buenos días, ¿cómo están? Am, Esto es una nueva oportunidad para poder compartir con ustedes, así sea en la distancia, y poder retomar cosas que son bien importantes, actualizarnos, discutir, y vamos a ver cómo funciona este proyecto, esta idea que hemos manejado para el día de hoy, en la que usaremos varios elementos tecnológicos. Mm, Primero quiero, porque ya a este momento sé quiénes son casi todos los participantes, y quiero darle un cordial saludo en primer lugar pues al equipo de Fundación que está organizando el evento, a la directora, a Saorí, a Liegro que coordina, a las coordinadoras que van a exponer hoy, a Graciela Adrián que fue expositora en el día de ayer, y que humildemente pues el objetivo de esta sesión de trabajo, de estos 2 días de trabajo, es darles a conocer lo que nosotros hemos venido realizando para actualizarnos y estar a tono con las exigencias internacionales a las que todavía no llegamos, pero que queremos progresivamente hacerlo y de la mejor calidad posible. O voy a hacer una exposición no tan breve, pero sí y significativa, sobre lo que es la aplicación del protocolo de desarrollo madurativo, o mejor dicho, cómo tener la línea base para poder realizar eh, un programa psicoeducativo individualizado para un niño, un joven, un adolescente, o inclusive en algunos casos, como hemos tenido, adultos. La, Adicionalmente a este video ustedes han recibido un material de apoyo, han recibido un instructivo sobre cómo aplicar el protocolo, ¿okay? Sobre cómo, no sé si lo están leyendo al derecho o al revés, instructivo de orientación, ajá, o instructivo para la obtención de la línea base previa a la elaboración del PPI. Porque no solamente vamos a hablar de lo que se refiere al protocolo como tal, sino también de lo que es la anamnesis y de algunos aspectos. Esto nos puede llevar mucho más tiempo, vamos a tratar de ser breves y tomar lo más resaltante. Se supone que las personas que están aquí en el día de hoy realizando este taller ya tienen experiencia en lo que es la elaboración de un PDM, un PPI, ya han tenido entrenamientos, están trabajando sobre el tema, o en algunos casos, que son, pienso que pueden ser muy pocos, que no lo tengan es porque tienen manejo de instrumentos. El objetivo de esto no es empezar de cero, puesto que ya la mayoría de las personas que están asistiendo a este evento ya tienen información, lo han pasado y saben cómo se pasa, tienen los errores, que saben que tenemos que corregir cosas, o han inclusive algunos hecho aportes, sugerencias, cambios, ajustes, de acuerdo a la experiencia que cada quien tiene en su ámbito de trabajo. Sé por la revisión de la lista pues que están parte de los equipos que a los cuales fue dirigido, estos directores, coordinadores o personal que pasa las evaluaciones del protocolo, como son de TAEO, Asopanat, Funda Cristal, Funda Nivelación, a ver, no recuerdo ahora, de los Fundaciet, como Fundaciet Cumaná, Fundaciet Barcelona, Fundaciet Puerto La Cruz, Fundaciet Ballera Pascua, Fundaciet Lara, que está reciente, Fundaciet San Carlos, Cogede, que está recién, todavía no ha abierto, y de algunos otros, hasta vi que había personas del CAIPA, lo cual nos complace muchísimo que estén asistiendo, ya que en años anteriores se había realizado un trabajo encabezado por Marta Pinto, donde se utilizaba el protocolo y es como un recurso excelente para la evaluación. En fin, sé que hay otros especialistas que son independientes, quiero destacar Marta Poleo, que sé que está también asistiendo, y bueno, no las puedo nombrar a todos, María José Bautista creo que también la vi en la lista. En fin, mis saludos, mi cariño y mi aprecio y mi agradecimiento por estar aquí. Vamos a lo que venimos, al trabajo. Les voy a hacer una presentación que va a sumar un poco casi todo lo que está acá, o sea, de una manera sintetizada, pero
Evidentemente esto está más completo, ténganlo en la mano por favor para que vayamos revisando. También vamos a mirar un poco lo que es este es el protocolo este es el de 1 a 8. Este es el de 1 a 8 que ya ustedes la conocen la mayoría. Y vamos a trabajar con el protocolo de 9 a 12, que también vamos a explicar brevemente cómo trabajar. También debería tener aquí la anamnesis impresa, pero no la tengo, más si tienen alguna duda, pues después la podemos comentar. Ok, vamos a mostrar la presentación. Actualización en la aplicación del desarrollo madurativo, del protocolo de desarrollo madurativo, la actualización de marzo de 2015. El protocolo de desarrollo madurativo es un instrumento que fue creado por mi persona en el 2006 con la finalidad de obtener una línea base y determinar en qué nivel se encuentra el niño o el adolescente, y así poder diseñar un programa psicoeducativo individualizado, estimar las horas de atención requeridas y dar las orientaciones respectivas a padres y docentes o a otras personas que estén involucradas en la atención del niño. Vamos a presentar la versión 4.5 que corresponde a los niveles de 1 a 8 y después la 5.0 que corresponde a los niveles 9 a 12. El protocolo de desarrollo madurativo está compuesto por un conjunto de características propias del desarrollo por niveles y áreas que definen si un individuo, niño, adolescente o inclusive un adulto está actuando o comportándose de acuerdo a un grupo etario o edad cronológica. Como sabemos bien, muchos de los casos que nosotros nos toca, cada uno de ustedes en su ámbito, a evaluar, pueden tener una edad cronológica X, pero no estar funcionando a su grupo etario y estar por debajo. Nos permite determinar así qué conductas pueden estar en déficit, cuáles son las áreas del desarrollo más afectadas, qué conductas meta podemos establecernos para realizar el programa de atención y también recomendar el número de horas de atención requeridas para lograr avanzar en el desarrollo madurativo. Vamos a hablar en primer lugar de la anamnesis. Ok, la anamnesis es un elemento sumamente importante a tomar en cuenta. Hay diferentes historias clínicas, educativas, hoja de registro de datos, y de hecho nosotros tenemos una que solamente es para registrar los datos básicos de la persona, que es la que le damos la hojita al papá, y otra es esta historia en específico que la hemos ido modificando en el tiempo. La anamnesis es un complemento de lo que es el informe, es un complemento también es un elemento muy importante porque no solamente nos va a dar lo que se refiere a las conductas propias del desarrollo, sino otros elementos que tienen que ver con el comportamiento del niño, que tienen que ver con su rutina diaria, con su vida, con sus evaluaciones, con su historia pasada. Si bien desde un modelo conductual nosotros no podemos manejar ni controlar lo que ha pasado antes, sí podemos hacer modificaciones en el ambiente o en los antecedentes para que en el futuro esas conductas puedan desarrollarse si no están presentes, o puedan extinguirse conductas que son inadecuadas. En la anamnesis nosotros exploramos varios aspectos. Vamos a revisarlos acá. La anamnesis, el último modelo al que le hemos llamado FPE por Fundación Psicoeducativa 3.0, fue corregido nuevamente en agosto del 2014.
Lo primero que tiene un protocolo con una anamnesis, como en todo proceso evaluativo de recolección de datos, son los datos personales, los datos familiares, los antecedentes de embarazo, parto, enfermedades, hospitalizaciones, evaluaciones de diferentes especialistas, escolaridad y atención recibida. A veces me llega la posibilidad de que yo le haga un PPI o le haga un seguimiento a un caso y no me mandan la anamnesis, o me mandan una anamnesis que está incompleta, donde no se especifica la escolaridad, no se sabe en qué atención tuvo el niño, cuántas horas recibió, quién lo atendió, inclusive si es posible hasta qué metodología se está usando. Los hábitos, la rutina diaria, las conductas básicas de aprendizaje, que son no propiamente un reporte que me va a dar el padre en esa recolección de datos, sino algo que yo voy a observar y que lo voy a vaciar en ese formato, pero que no es de conocimiento del padre, es decir, es un complemento de lo que sería el protocolo de desarrollo madurativo como tal. Y así también hay algunos aspectos que tienen que ver con el lenguaje, donde nosotros hacemos un chequeo, que utilizamos ese formato para no tener varios y lo vamos a registrar ahí. También tenemos un apartado para hacer una breve descripción de conductas problemáticas si las hubiere, y que a su vez nos conducirá en el futuro a utilizar otros instrumentos específicos para el manejo de conductas en exceso, de los cuales hoy no vamos a trabajar. Tenemos contemplado para mediados de año 2015 realizar un taller muy específico sobre una metodología la cual estoy usando aquí en Estados Unidos, y que es bien manejable, bien potable, que la podemos manejar de mejor manera, que se llama apoyo conductual positivo o Positive Behavioral Support. Porque en las escuelas, en muchos de los estados de Estados Unidos y en muchas escuelas y centros de atención se está aplicando este programa, que es un poco más light con respecto al manejo de conductas problemáticas. Estoy hablando especialmente de aquellos casos de niños que son, entre comillas, neurotípicos, niños que a lo mejor lo que tienen es un déficit de atención, problemas de comportamiento, problemas de hogares disfuncionales, problemas de manejo conductual en su hogar o en la escuela, y que este programa nos facilitaría atenderlo. Más requiere también un proceso de recolección de datos, entrevistas, observaciones, tiene unas orientaciones específicas para el docente, para el padre o las personas que son los cuidadores del niño, y evidentemente esto requiere mucho mayor tiempo y no es suficiente hacerlo en un video. Yo espero, si Dios quiere, de julio, agosto, septiembre, poder facilitar ese taller, del cual estoy estudiando, estamos aplicándolo aquí en la fundación, el FPE Therapy Services en Estados Unidos, y además con los otros grupos profesionales con los que estamos trabajando en alianza. Seguimos acá. Las pautas para la recolección debe completarse mediante una entrevista abierta o semiabierta. Realmente nosotros, y es una carencia que tenemos mucho, yo lo he comentado con algunas de las personas que trabajan en Fundaciet, a pesar de las diferentes carreras que tenemos, o nos los dieron, o no en todas nos dieron, técnicas de entrevista. En el posgrado de terapia de la conducta infantil, de orientación de la conducta, se hace mucho hincapié en eso, pero aún así requiere ciertas habilidades personales, que no solamente es tomar una clase, requiere la práctica. Para poder hacer una entrevista abierta o semiabierta, es necesario conectarse bien con la persona, hacer preguntas donde las respuestas no sean sí o no, por eso se llama entrevista abierta, y no una entrevista cerrada donde son sí, no, a veces, tal vez, ¿ok? Hacer las preguntas y solicitar la información estando atentos a las inquietudes de los padres, vacilaciones o preocupaciones. En ocasiones, cuando estamos aplicando la entrevista, nosotros estamos llevando un guión. El entrevistador que no es avesado, que no es experimentado, tiende a mantenerse en el guión y le cuesta manejar cuando el padre se sale del tema.
Y es cierto, a veces los papás divagan, se pierden en anécdotas, a lo cual nosotros tenemos que aprender a controlar, pero también debemos estar atentos porque a lo mejor por allí, por esas vacilaciones o esas desviaciones, es que nos están dando las pautas para hacia donde deberíamos llevar la entrevista. Tenemos que generar un ambiente de confianza al entrevistado, o sea, donde haya una empatía, donde haya una situación de confort y comodidad. Nosotros hemos optado últimamente por hacer las evaluaciones los días sábados, de manera de que estamos un poco más relajadas, nos podemos tomar un poco más de tiempo y la fundación, por las características que tenemos en nuestra sede, está más tranquila. Completamos los aspectos indicados en el instrumento y agregamos otros que podamos considerar de importancia. O sea, a pesar de que la anamnesis puede cubrir muchos puntos, puede haber otros que no están contemplados. Identificar a los especialistas, eso es otra falla que siempre cometen. No me especifican cuáles son los especialistas que vieron al niño. Evaluación neurológica, sí. Evaluación psicológica, sí. ¿Quién lo evaluó? ¿Cuándo lo evaluó? ¿Cuál fue la conclusión de la evaluación? Es bien importante. No, hay que ser breves, muy pocas palabras, pero esos datos tienen que aparecer. Porque a veces también el papá viene como cansado de las mismas preguntas, de los mismos comportamientos, de la misma manera de abordaje y donde no se siente que está realmente atendido. También debemos prestar atención especial a las preocupaciones que motivan al padre a realizar la evaluación. Es una de las primeras preguntas de la anamnesis. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Por qué viene acá? Y muchas veces el padre puede ser que está bien centrado en las expectativas, puede ser que no, que las expectativas sean muy altas, como por ejemplo, mi hijo está bien, él lo único que él tiene es que no habla, y resulta que tiene cualquier cantidad de cosas. Como también habrá el caso de padres que vienen, descalifican, están frustrados, están tristes, sienten que lo que tienen es una gran carga y no ven cosas positivas en su hijo. Desde el momento en que los padres entran al centro ya debemos estar observando los comportamientos, cómo se relacionan ellos con sus hijos, registrarlos, tener una visión. Y nos da mucho, siempre lo comento, que cuando los padres están esperando, sutilmente nosotros hacemos un mapeo a ver cómo está funcionando y a veces vemos papás que maltratan a los hijos, papás que están todo el día con el celular, el rato con el celular, papás que están sobreprotegen, el niño no ha hablado y ya le están dando la comida, el tetero, lo llevan al baño. Eso nos da en 5, 10, 15 minutos muchísima información. Muy importante, evitar los interrogatorios impersonales, fríos, inexpresivos. Yo les llamo tipo fiscalía, tipo PTJ, tipo DICIT, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿En qué colegio asiste? Entonces, ni siquiera levantan la mirada para ver al padre y empatizar con él y hacer lo que llama uno un espejamiento, una empatía, un contacto que es sumamente importante. Las recomendaciones para aplicar el PDM. Este es para que me vean y no se olviden que yo estoy aquí. Hello. Ok. Las personas que ya han realizado o están trabajando tienen desde el manual varias instrucciones. Muchos hemos ido, nosotros hemos realizado, ya yo perdí la cuenta, 300, 400 talleres en lo que va de estos 9 años, tal vez más. Hemos entrenado a cientos de personas. Hay cientos de centros, cientos de centros no, hay decenas de centros, hay 35, 40 centros en el país que están trabajando con nuestro programa, pero muchos están desactualizados, muchísimos. Y cuando nosotros vemos que nos llega por alguna circunstancia, ya sea porque nos los envía directamente o porque nos llega por algún papá o algún profesional, nos hemos encontrado con cosas como la versión 3.1, la versión 2.1, versiones que hace años que dejamos de utilizar. Por supuesto tienen un PPI matriz muchísimo menor, sustanciado. Tenemos protocolos que se pasaron hace 2 o 3 años, 4 años, 5 años y todavía se está trabajando con ese mismo protocolo sin reevaluaciones. Se nos presenta el caso también de personas que han absolutamente modificado el instrumento, le han puesto su nombre, le han quitado
el encabezamiento se han apropiado del instrumento como si fuera de ellos. Pero casos que lo hemos vivido y hemos tenido que llamarle la atención y amenazarlos por el abuso y el irrespeto. Evidentemente, y yo lo ponía hace poco en el Facebook, o sea, lo original, si somos originales, es posible que seamos copiados. Yo no me considero que sea original absolutamente, puesto que yo también revisé, evalué, analicé muchísimos protocolos de muchísimos autores y todavía los continúo revisando y he ido mejorando un producto que es, como a mí le he comentado con algunas amigas, está venezolanizado o latinizado de manera que pueda ser accesible a muchas personas. Pero si bien somos permisivos en eso, también queremos que sea de la mejor calidad y lo más actualizado posible. La mayoría de las personas que están acá en este taller en el día de hoy son personas que han venido haciendo más o menos ciertas actualizaciones y que están en esa disposición. Otros están más recientes, pero sabemos de grupos que consideran como que, si yo en el 1995, 94, yo tomé un curso de modificación de conducta y ya me las sé todas. Y eso no es así. Lo más actual, lo más factible en un proceso de atención profesional es que nosotros estemos en un proceso constante de actualización y que prácticamente estamos constantemente desactualizados. Ok, vamos a hablar un poco de lo que son las instrucciones de este material. Lo voy a tener a la mano, les pido que por favor lo tengan a la mano. Vamos a omitir ciertos aspectos porque son algunos anecdóticos, históricos. Y como ya, por ejemplo, en la página 2 lo comento, nosotros no somos el único protocolo, hay muchos protocolos que pudiéramos utilizar para obtener una línea base. El modelo del MOI de la doctora Chilina León es espectacular, y además venezolano. Es un poco complejo, Chilina creo que tengo entendido que solamente aspira a que sea aplicado por psicólogos, pero a mí me parece fabuloso. De hecho, hemos tomado varios aspectos de él en el protocolo, de lo cual lo hemos comentado con la doctora Chilina León. También está el BATEL, que es una prueba psicológica, está el ABLLS, que está mal traducido al español y que tiene una línea base. Está el ASQ3, de los cuales Graciela va a hablar en el curso del 18 de abril sobre evaluaciones psicológicas, y que es un instrumento que pudiera ser usado por otros especialistas, no solamente por psicólogos. Está el PSP3, que es el que usan en Eslovenia, y varios, no recuerdo ahorita, se me van los nombres de otros muy buenos protocolos que pudieran ser útiles. A nosotros, el nuestro nos ha funcionado mucho y a cientos de personas que constantemente nos los refieren. También ha sido muy útil para poderle explicar al padre y el mismo padre canalizar cómo va su hijo, poderlo comprender, porque siempre lo comento que los informes psicológicos a veces son muy escuetos, son muy limitados y que no reflejan suficientemente las condiciones en que está el niño y hacia lo que yo debo hacer. Son metodologías diferentes y se respetan. Esto es un trabajo más de consultoría, más de asesoría, además de la obtención de la línea base. Como ya les dije que para la fecha de 2015, este marzo 2015, lo hemos actualizado, separándolos del 1 al 8 y del 9 al 12, y todos estos cambios que hemos hecho son son derivados de lo que hemos vivido en estos 9 años. No solamente yo, mi persona, como que fue la que diseñé el instrumento, sino también la experiencia de otros evaluadores como lo es Adolfo Ruiz, como lo ha sido Nixa Márquez, Patricia, ahora María Campero, Yanixa Gómez, Miguel Irigoyen, diferentes personas que trabajan en la fundación, en la cual hemos ido discutiendo, hemos ido revisando. También he tenido muy buenas discusiones con Mayluk al respecto, donde hemos hecho Mayluk Martínez, donde hemos compartido y evaluado con Marilu Galán, y eso es interesante porque ya podemos hablar en otros niveles donde podemos aportar y enriquecer. Este material también que estamos elaborando va a tener ahora
gratamente el apoyo de Miguel Irigoyen en la transferencia del protocolo al Excel, que ya él de hecho tiene uno elaborado. Vamos a tener estos formatos en Excel, no los tenemos todavía en este momento, pero van a estar disponibles. Vamos a tener también Ingrid Chacón, la licenciada Ingrid Chacón está trabajando sobre tener un material un poco estandarizado, ¿ok?, sobre la aplicación del PDM, aun cuando no es una materia estandarizada, pero sí nos necesitamos tener una referencia de que cómo podemos desarrollar ciertos ítems que no tenemos a la mano el cómo trabajarlo. También la licenciada Nixa Márquez, que es la coordinadora general, está haciendo unos aportes bien interesantes de los cuales ella les va a hablar posteriormente para facilitar el proceso de elaboración del PPI. Y así sucesivamente, pues es un trabajo constructivo, lo cual me satisface porque teníamos esa carencia y a veces las compañeras se quejan, pero que la responsabilidad es grande. Digo, es que ya yo no puedo, o sea, ya no doy, no me alcanzo para todo lo que quisiera hacer y no quiero que se pierda en el tiempo la calidad del trabajo. En la página 3 explico que mi criterio después de aplicar este instrumento y compararlo con otras escalas de desarrollo es que es de fácil aplicabilidad, fácil lectura y análisis. Permite identificar las conductas por las que debemos iniciar la atención, hacer un seguimiento con mayor precisión, y está siendo utilizado por muchos profesionales, por educadores y hasta por algunos papás. La aplicación del protocolo puede requerir varias sesiones y vamos a entrar en materia un poco sobre cómo trabajarlo. Recomendaciones para aplicar el PDM. Ok, en primer lugar, practique la evaluación completa. Muchos años yo lo hice sola y lo hacía en 3 horas. Generalmente también estábamos hablando de un PDM donde había mucho menos conductas o ítems que evaluar, donde por cuestiones de viaje hacíamos una recolección de la data un poco más corta, pero también, modestia aparte, bueno, mi experticia haciendo evaluaciones. Más hoy en día considero que lo oportuno es que la practiquemos o una sola persona en 2 tiempos o 2 profesionales a la vez. Nosotros estamos haciendo actualmente practicar la evaluación completa entre 2 profesionales y luego se coteja la recolección de data. En este momento está trabajando Nixa Márquez con Yulisa Veláez y está trabajando en equipo María Campero con Ingrid Chacón. Y eso nos permite también a la vez después discutir, compartir, conversar. Lo hemos discutido con Yanixa, con Miguel, ahora Iremabri creo que también aplica el protocolo, con Ofelia Ruiz, también hemos conversado al respecto, y con el grupo, con Niemar y con Oneida hemos hablado hartamente sobre el tema y hemos hecho muchos análisis al respecto. Cómo hacerlo lo mejor posible. Y aquí porque nombrarle que hemos tenido discusiones muy profesionales. Tómese el mayor tiempo posible para aplicar el protocolo. Por ejemplo, si está dentro de una escuela o el niño está en un aula, él es un docente o un especialista, y si puede, tómese varios días de observación, porque evidentemente a mayor edad, mayores ítems que vamos a trabajar, agotamos al niño posiblemente. Elicitar las conductas que deseamos observar cuando no logramos la cooperación del aprendiz. Solicitaremos el apoyo de algún familiar, a veces no logramos que el niño nos responda, entonces solicitamos a algún familiar o una tercera persona que nos apoye. En última instancia, si no podemos, pues por lo menos nos llevamos completar lo más importante de una forma tentativa basado en entrevista a personas calificadas como los padres o los docentes, abuelos que también muchas veces asisten a las evaluaciones. Las recomendaciones. En caso de que un aprendiz en el que ha sido difícil la aplicación del PDM, consideramos oportuno, hemos pensado y hacemos hincapié en esto, en que es preferible ingresarlo a la terapia, elaborar un PPI profesional y conjuntamente con un psicoeducador designado que además tenga la experticia para pasar la data, conjuntamente con el coordinador, que en este caso es Adriana Pérez,
recabamos información durante las primeras 2, máximo 4 semanas. Esto va a depender, por supuesto, del número de horas que el niño asiste. Si es un niño que asiste más horas semanales, pues lo podemos hacer a lo mejor en una semana. Y mientras tanto aplicamos un PPI inicial, del cual también les va a hablar Nixa Márquez más adelante. Debemos elaborar en un máximo de 15 días hábiles el PPI, por supuesto el PDM y el PPI, o el informe del PPI. A veces nos tardamos más. Yo me apena que a veces me ha pasado mucho tiempo, porque evidentemente tengo otras actividades, y por eso hemos ido derivando en otras personas este trabajo. Tenga disponible con anticipación los materiales a utilizar en la evaluación. Ya yo tengo que saber, y eso en nuestro caso se encarga Saori en este momento. Ella recoge la información de quiénes son los posibles candidatos de evaluación, de los que son de primera, y entonces nosotros tenemos, bueno, fulanito de tal, Pedrito Juan, que tiene 8 años, y ok, entonces tengo que tener materiales para cubrir por lo menos los 4 últimos niveles. Más allá de que a lo mejor cuando llega el niño nos encontramos que es un niño que tiene 8 años, pero está funcionando como de 3. ¿Ok? Entonces, hay que tener los materiales a la mano. Nosotros tenemos un armario donde está todo disponible, donde lo vamos sacando y lo vamos guardando para poderlo utilizar. Ejerza el control del ambiente. Un espacio en el que pueda controlar los elementos disruptivos, distractores o desencadenantes de conductas problemáticas. Entonces nosotros sugerimos que los materiales estén no tan a la vista de los niños, que sea un ambiente tranquilo. Es importante también que, por ejemplo, el niño ya haya ido al baño, ya haya comido, no esté tan lleno que se quede dormido. A veces le digo al papá, déjelo descansar un rato y después empezamos. Si es un niño que viene de lejos, le decimos, bueno, mire, tráigalo el día anterior a la ciudad, trate de que duerma bien. Todos esos son elementos que pueden ser disruptivos. A veces también son disruptivos el exceso de personas en el cubículo, en el salón de evaluación, porque a veces viene la mamá, el papá, la abuela, el tío, entonces, y todo el mundo quiere opinar y estar a la expectativa. Entonces, el separarlo en la medida que se pueda de los familiares es más, por lo menos solamente quede papá y mamá en caso que estemos en el mismo ambiente. A veces hay un juguete que los enloquece y lo podemos usar como un reforzador para elicitar conductas, pero también hay ocasiones donde tenemos que eliminarlo de la vista del niño. Tomar notas complementarias de lo que observamos puede enriquecer muchísimo el futuro programa que vamos a diseñar. Motive al aprendiz a mostrar las conductas ilicitadas. Haga refuerzos sociales por su intento, más no se desvíe y se pierda de que usted esté haciendo terapia en la evaluación. A veces nos pasa, y a mí me ha pasado, que de repente en vez de estar evaluando estoy dando terapia. No considere como definitivos los resultados obtenidos en la aplicación del PDM, porque muchas veces lo que vemos en una primera evaluación no es lo consecutivo. ¿Ok? Seguimos. Evite errores sistemáticos en los que se incurre. Por ejemplo, cuando a mí muchas personas me pasan el protocolo para que yo les haga el PPI, tengo varios centros y personas en particular que me lo envían, entonces no me mandan el anamnesis, no se lee bien, hay espacios, no me completaron los cuadros de registro con el código establecido, y hay incongruencias absolutas. Por ejemplo, el niñito ya camina, corre, salta, y colocaron en el nivel 1 que el niño no camina agarrado de la mano. Evidentemente que esa conducta era del primer año de vida, pero hoy en día no es de vital importancia, y por supuesto es un check porque en algún momento la realizó. Aquí quiero hacer hincapié otra vez y me van a volver a mirar para que no me olvide. Fíjense, cuando nosotros estamos aplicando el PDM y no tenemos experticia suficiente, yo lo noto apenas me mandan el protocolo, sin a veces las notas, que las notas son importantes. El protocolo mío está lleno de notas por delante, por detrás, por las orillitas, por todos lados, más otras, igualmente el PDM, la anamnesis. ¿Qué pasa? Por ejemplo,
Es un caso como el que le hablé ahora de la parte psicomotora. Otro ejemplo muy común, el niño, eh, hay un ítem que dice, vamos a verlo acá, para hablarle con mayor propiedad. Por ejemplo, en el nivel 2 dice garabatea, pero resulta que el niño tiene 6 años, 5 años, y él hace círculo, cuadrado, triángulo, hasta escribe su nombre perdón, bueno, escribe su nombre como mucho, pero hace una figura y hasta colorea, saliéndose de la línea, no importa. Entonces garabatear es una conducta previa que en algún momento la uso. Por supuesto le tengo que poner un check, porque ya yo tuve evidencia de que el niño, cuando yo le di un lápiz y le dije dibuja un círculo, porque eso lo voy a manejar de acuerdo a si el niño me comprende instrucciones, si veo que me dice los colores, me dice formas, a lo mejor ya digo, bueno, ya este niño no voy a trabajar a nivel de garabateo. O sea, es una cosa de sentido común. Por ejemplo, otro que es un error muy común, a ver, emplea el no verbal o gestual. Resulta que el niño dice que no, si es un niño que no es verbal, no quiere decir que no comprenda el no y lo pueda utilizar y decir que no con la cabeza o lo expresa de forma verbal. Entonces, pero en el ítem, en el nivel 1 hay un ítem que dice que entiende el no y deja de realizar la actividad, ¿ok? O niega con la cabeza, perdón. A veces resulta que ese niño de un año, que porque nosotros tasamos a 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, resulta que ese niño que viene de 20 meses o 18 meses, que a evaluar porque generalmente no vienen antes de los 20 meses de edad, uno le dice, ¿quieres agua? Y me dice, no. Entonces llega y me ponen en niega con la cabeza X. Si ya dice no, o sea, es una conducta que la tenemos ponderada en el nivel 3. ¿Por qué le voy a colocar una X a esa conducta? ¿Me sigue? Es una conducta menor, de menor valor. Otra, a ver, por ejemplo, si yo tengo un niño que ya tiene 5, 6, 7 años, yo en alguna manera y rápidamente chequeo los colores, entonces evidentemente que reconocer un color, reconocer 2 colores, reconocer 3 colores, reconocer 4 colores, reconocer 6 colores, ya está listo. ¿Para qué me voy a ir uno por uno de esos ítems? Otro caso, yo veo que el niñito no habla, está pegado a la falda de la mamá, no me saludó, a veces ni me hace contacto visual y le pregunto a la mamá porque no tengo otra manera de hacerlo y le digo, el niño saluda a otras personas espontáneamente y a lo mejor la mamá me dice que sí, pero yo tenía que poner en duda si eso es así porque yo no lo estoy evidenciando. O por ejemplo veo que un niño, la mamá fuera le está dando la comida con una cucharilla, es un niño que ya está grande, y le pregunto si come solo y me dice que sí. Entonces, no quiere decir que no lo haga, pero entonces estoy sobrevalorando, ¿okay? O estoy subvalorando las conductas esperadas de un niño. Esto mismo pasa con los rompecabezas, pasa con el tema del lenguaje, en fin. Hay una serie de ítems donde unos prelan a otros o son más simples que otros y por lo tanto ya están cumplidos. Seguimos acá. Respeta el tiempo del entrevistado y del aprendiz. Eso quiere decir que yo no puedo estar apurada para hacer una entrevista. No es que me va a tomar más del tiempo, pero generalmente nos tardamos unas 2 horas entre una cosa y la otra. Si estamos trabajando 2 personas, procure la mayor privacidad y tranquilidad posible en el ambiente, no acepte disruptores y trabaje con la mayor ética posible. O sea, no puedo estar hablando por teléfono, contestando llamadas, atendiendo a alguien que me tocó la puerta. O sea, si estoy evaluando, estoy evaluando. Muy importante, la confidencialidad. Nosotros somos profesionales que estamos recogiendo una información y por lo tanto esta es una información que es confidencial. Es la historia clínica, entre comillas, o pedagógica, educativa, psicoeducativa en nuestro caso, de un cliente, de un paciente, de un aprendiz. Pida ayuda cuando la necesite. Nosotros no nos la sabemos todas. Hay casos de casos que requieren
que nosotros busquemos apoyo en otros profesionales o en otros colegas para poderlo evaluar o obtener resultados. Evidentemente, por ejemplo, nosotros en la fundación hay como ciertas fortalezas. Entonces hay unos que tienen mayores fortalezas en el tema de la comunicación, el lenguaje, otros en la parte pedagógica, otros con los niños más grandes, otros con los niños más pequeños. Y entonces al discutir con esta persona ciertos aspectos nos podría ayudar. O consultar una interconsulta, hacer una interconsulta con otros especialistas. Ok, vamos a tocar ahora otro punto que es importante, que son los grupos etarios. Y les voy a pedir que se vayan en el formato de instructivo que se les dio. No, perdón, disculpen un punto. Hay algo que aquí quiero revisar con ustedes en la página 5. Las pautas para la aplicación del PDM. Yo doy por hecho que la gente que está aquí en este taller ya sabe aplicar un protocolo, más allá de que tenga sus errores. Pero vamos a retomar un poco por si acaso hay algunas lagunas o no lo hago con frecuencia. En la primera página del protocolo, de cada uno de los protocolos, está especificado, está especificado un espacio para que nosotros agreguemos allí los nombres, el nombre del niño, su edad, la fecha de nacimiento, la fecha de evaluación, el nombre de la madre, el padre, la ciudad y los teléfonos, el correo electrónico y quién lo evalúa. Y después hay una columnita, hay una línea específica para hacer el promedio de desarrollo global alcanzado. Ese espacio hay que llenarlo, me lo mandan sin llenarlo o lo presentan sin completarlo. Y es tan importante porque yo por general boto los borradores y cuando yo quiero saber algo de la historia del paciente, yo lo que hago es, me voy allí, busco allí los datos de su correo, del teléfono, de muchas cosas que son significativas. Otro punto aquí con respecto al protocolo es que hay unas no está, perdón, está acá en esta página donde otra vez se vuelve a poner el nombre y la edad, y lo ponemos porque a veces puede ser que tengamos varios borradores y se nos pierda la hoja. Eso me ha pasado a mí, que no los grapeo, tengo varios juntos y resulta que perdí la noción de quién era esto. ¿Ok? Me ha pasado. Entonces por eso es que se repite la información otra vez, por lo menos del nombre. Y lo idóneo sería que en todas las páginas estuviera el nombre. Sí, a ver, vamos. En la página 2 del protocolo que ustedes tienen allá a la mano, también habla de lo que ya ustedes conocen, pero de lo que le voy a hacer hincapié porque también acá... bueno, cada quien es libre de hacer con su vida lo que le parezca, pero donde omitimos cuáles son las orientaciones o las instrucciones para poder hacer el checklist del protocolo. Y uno de ellos que vamos a marcar con un check aquella conducta que esté lograda. No importa si la logró hace años, si la logró recientemente. Por ejemplo, tengo un niño que tiene 8 años, pero resulta que apenas ahora a los 8 es que él está haciendo sus primeras palabras. Entonces no importa en cuándo lo hizo, sino que ya esa conducta está lograda. A lo mejor para este momento él tiene 10 palabras. Esto quiere decir que estoy ubicado en un niño que posiblemente está en el nivel 2 de funcionamiento en lo que refiere, por ejemplo, al lenguaje. Y posiblemente eso me va a hacer irme hacia atrás. ¿Ok? Pero yo tengo que estar colocando el check en aquellas conductas que ya fueron pruebas superadas. Como digo, pruebas superadas, ya no las voy a tomar en cuenta. Luego tenemos una X para aquellas conductas que no ha alcanzado en ningún momento. ¿Ok? Tenemos una P para aquellas conductas que están en proceso. Y en ese proceso estamos hablando de conductas que tienen baja frecuencia o baja calidad. El ejemplo que siempre mencionamos es el niño que es capaz de comer solo, pero lo hace a veces. O que es capaz de comer solo, pero se chorrea, se ensucia, o no mastica, o mastica ciertos alimentos. ¿Me siguen? Ok. Luego tenemos el signo de interrogación.
para todo aquello que lo cual no tenemos una respuesta precisa y que debemos respetar y colocarlo. Muy bien. Entonces en la página 5 volvemos a recalcar el tema de el checklist, cuál es el que debemos usar. El protocolo de desarrollo madurativo, como bien también lo conocen, está compuesto por 5 áreas: el área psicomotora, el área de comunicación o lenguaje, el área cognitiva, el área socioafectiva y el área de autonomía. Esto es algo también arbitrario porque hay diferentes escalas que lo contemplan de diferentes maneras. Nosotros consideramos que esto no funcionaba y hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Yo les recomiendo que lo revisen, estamos en la página 5. Hemos planteado hacer modificaciones a las pautas que se incluyeron en el manual de aplicación del PPI editado en el 2010. En este manual sugeríamos aplicar desde el nivel 1 y avanzar de nivel en nivel hasta la edad que tuviera el niño, pero como yo les explicaba, antes los protocolos eran más cortos y lo podíamos pasar más rápido y nos podíamos dar el lujo de ir uno por uno. Hoy en día el protocolo tiene muchas más conductas, que muchos más ítems que observar, requiere más tiempo de observación, requiere el niño se cansa y entonces a veces necesitamos dividirnos en grupos etarios para poder trabajar solamente con algunas de las conductas de ese niño. Ok, vamos entonces a la página 7 de la guía y vamos a lo que les había comenzado a hablar de los grupos etarios. Los aprendices, nosotros de una manera bien también arbitraria, pero que nos ha funcionado, en vez de establecer edades, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, decidimos establecer niveles, porque en realidad los niños, el proceso de desarrollo evolutivo es un proceso increscendo, es un proceso constructivo, y a veces tenemos, como bien lo sabemos, muchos casos que están por encima, por una edad cronológica, pero su edad de funcionamiento está por debajo. Como nosotros no somos una evaluación psicológica, no estamos tratando de hacer un diagnóstico, lo que queremos es focalizar en qué nivel o estadio se encuentra el niño. Entonces, generalmente nosotros nos llega lo mínima edad que debe llegar un niño de 20, 22 meses. Entonces, bueno, si tiene 22 meses, yo voy a aplicar el 1 y el 2. Si tiene 30 meses o 36 meses, yo voy a trabajar sobre el 2 y el 3 y chequeo por entrevista algunos aspectos del 1. Entonces, inclusive muchas de las baterías que he analizado aquí en Estados Unidos, ellos tienen baterías específicas para los primeros 36 meses. La SQ3 la tiene baterías específicamente para los 4, 5 y 6 años de edad. En este caso hablamos de los niveles 4, 5 y 6. Pero luego entonces nos encontramos con los niños que están escolarizados o que pudieran estar escolarizados, donde en nuestro país se comienza a los 6 años. Entonces podemos tomar en cuenta para un tercer grupo los niveles 6, 7 y 8 y para un cuarto grupo los niveles entre 9 y 12 años. ¿Qué pasa con esto? Que si tenemos un niño que, por ejemplo, tiene 4 años, no me voy a tomar en cuenta 4 años de cronológica, no voy a tomar en cuenta por supuesto los niveles 5 y 6, pero sí me obliga a revisar si cuando yo paso los 4 años, veo que el niño no me está respondiendo, me voy a los 3, me voy a los 2 y hago la entrevista de los 1, del nivel 1. Y lo mismo va a pasar en el tercer grupo y también va a pasar en el cuarto grupo. Esto es como una referencia para no aplicar todo el protocolo, pero que nos sirve. Y es importante que aunque no lo apliquemos todo, pongamos los ítems como vistos, como checklist, como pasados. También hay un criterio arbitrario. Yo me imagino que de aquí vamos a tener preguntas ahora si logramos hacer la conexión del Skype. Y si no, una opción que van a tener es que yo voy a estar a la expectativa en el momento de esta clase y van a agregarme por el WhatsApp por el número 001-786-212-9529, 001-786-212-9529.
9529 y pueden hacerme alguna pregunta por allí, pero estamos confiados que vamos a poder hablar un poquito por Skype. ¿Cuándo debemos de tener la aplicación del protocolo? También establecimos un criterio arbitrario en el sentido pues que no es que estamos siguiendo una regla de alguien que nos los dijo, y consideramos que cuando un niño ya ha llegado a alcanzar el 40%, o sea, no más de 40% o menos de las conductas esperadas en un nivel, no vale la pena aplicar lo demás, porque bien lo acabamos de decir, no estamos haciendo una evaluación diagnóstica, sino una evaluación para tener la línea base en la cual vamos a trabajar. La colaboración del aprendiz también es un elemento que puede afectar la aplicación del protocolo. Entonces un evaluador experto debe hacer lo posible para elicitar las conductas esperadas a observar, pero si no se puede, no vamos a generar un niño con una pataleta, con un berrinche, que a veces hay situaciones donde ha sido terrible, y sobre todo me pasaba a mí en los primeros años por inexperiencia, donde pretendía prácticamente a veces obligar al niño a mantenerse en el salón con imposiciones de tono de voz o cerrando la puerta, y para muchos niños eso puede ser muy aversivo. Y les confieso que me pasó. Si no se logra, es mejor posponerlo, de hacer un registro de la situación en el informe o reporte. Completar el instrumento por entrevista. Realizar una segunda sesión o una observación. Una observación en un ambiente de mayor agrado al aprendiz, o al iniciar la aplicación del programa, tomarse unas sesiones de adaptación y revisión de este registro. Es decir, si el niño no está en disposición de trabajar, tenemos que tratar de hacer lo posible, pero si no se puede, de una manera bien ética, pues evitar que el niño se genere un conflicto, una conducta disruptiva y que además le produzca aversión a nuestra persona o al lugar o al ambiente. Seguimos con respecto a la página 9 del instrumento que estamos revisando. Cuando nosotros hemos aplicado el protocolo, también la mayoría de las personas que yo creo que están ahí conocen que tienen que hacer un registro en la página de cada una, tienen que hacer una sumatoria, y eso luego se tiene que basar en este formato que está aquí. ¿Ok? Entonces hay un poquito de variación en el formato. Fíjense que hay una columna que dice porcentaje de logro por nivel. Voy a colocar ahí el porcentaje que me dio cada uno de los niveles. Voy a colocar el total de las conductas esperadas. Ahí tengo la referencia de las conductas esperadas para cada nivel. Luego tengo para cada columna por área, tengo una columna que se llama conductas logradas y otra columna que se llama CE, que son conductas esperadas. Entonces, para el nivel 1, por ejemplo, tenemos 11 conductas esperadas. Para el nivel 2 en psicomotricidad, 13, para el nivel 3, 14, después 12, 9, 7, 4 y 7. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos anotando aquí solamente y únicamente como logradas las que hayan tenido un check, una palomita en positivo. Las que tengan una P, las que tengan una X o las que tengan una signo de interrogación no se van a considerar en este análisis. ¿Ok? Esto nos va a permitir lograr un análisis en positivo de todas aquellas conductas que el niño ha logrado. Luego de eso tenemos el cómo sacar los porcentajes, que es otra de las preguntas que siempre hay. Nosotros tenemos entre paréntesis unos valores. Supongamos que en la columna de psicomotricidad, y ahorita Nixa les podría explicar un poco más, tenemos 5, vamos a ponerlo 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Si tenemos un niño de 8 años y evaluamos todas las áreas, todos los niveles, no paramos la prueba sino la mantuvimos en los 8 años, la sumatoria que nos da esa columna de psicomotricidad la vamos a dividir entre el número que aparece acá entre comillas, que en este caso es el 77. Pongamos que nos dio 35, lo dividimos entre 77, 35 entre 77 me va a dar el valor, ¿ok? Voy a colocar 35 entre 77 en el total de conductas por área y me va a dar el porcentaje más abajo. Luego, eso se va a hacer con cada una de las columnas.
Luego tenemos un porcentaje de áreas que lo debemos haber sacado previamente, de desarrollo por áreas, y un porcentaje de desarrollo por edades o por años o por meses de edad. Quiero ser específica en lo del desarrollo por meses de edad porque nosotros no podemos pasar, por ejemplo, si tenemos un niño de 3 años 5 meses, nosotros vamos a pasar hasta los 3, el nivel 3, que serían 36 meses. Si tenemos un niño que tiene 20 meses, a lo mejor, o 21 meses, deberíamos tomar teóricamente en cuenta hasta el primer año, pero podemos también hacer un paneo de segundo año, el nivel 2, y así sucesivamente. En el porcentaje de desarrollo por áreas, nosotros lo obtenemos, y aquí me voy a tener que ir a la página, porque ya esto también se supone que quien está aquí en este taller ya lo conoce, pero vamos a irnos acá y lo vamos a explicar un poco. Si yo tengo el protocolo, ok, y he sumado y ¿en qué cámara estoy? Ok, aquí tengo una sola cámara. Fíjense, ustedes se dan cuenta que nosotros aquí tenemos un espacio donde colocamos el check, la X, la P o el signo de interrogación. Eso luego lo sumamos aquí abajo y tenemos conductas esperadas 40, conductas logradas. Entonces todas aquellas que tuvieron un check son las que se van a sumar aquí, y conductas en déficit todas las que tuvieron una X, una P o un signo de interrogación. ¿Me siguen? Esas las vamos a sumar cuántas fueron las logradas y las vamos a dividir entre 40. Si lo hacen directo les va a dar el monto, solamente van a correr la coma, pero también lo pueden hacer por una regla de 3 que también está explicado en el instrumento, en el instructivo que le acabamos de dar. Entonces tenemos dos valores. Tenemos el valor de todo el nivel por año de edad, que nos va a dar el porcentaje por niveles, y tenemos el valor por cada una de las áreas de desarrollo, que lo vamos a vaciar en las columnas y nos va a permitir tener un criterio de evaluación. A ver si estamos en el lugar. Ok. Si nosotros nos fijamos en el porcentaje de desarrollo por áreas, es muy predictivo de muchas cosas, y en los porcentajes de desarrollo por edades o por meses. Nos sirve para determinar qué tan fuerte puede ser una caída en el desarrollo en algunos casos, sobre todo en niños que tienen síndrome de Down, problemas que son involutivos. Inclusive tenemos niños que los papás nos reportan que su desarrollo pudo haber sido como muy bueno hasta cierta edad y después tiene una caída por enfermedades degenerativas, por problemas de tumores, neurológicos, etc. Y también nos permite darnos cuenta de que hay unas áreas que son una fortaleza y hay otras áreas que tienen dificultad, y eso nos va a poder nos facilita ser predictivos en las áreas a las que debemos atender, cuáles son las áreas que debemos focalizar, cuáles podrían ser los problemas futuros que este niño puede presentar, y también cuántas horas puede necesitar el niño. Podemos predecirlo, podemos predecir cuáles son las orientaciones que le vamos a dar a los padres, en fin, muchas cosas. No quiero alargarme tanto en el tema, porque evidentemente fíjense que llevo más de una hora y todavía me quedo corta. Y quiero hacer hincapié en dos cosas antes de cerrar la presentación. No estoy hablando del informe en este caso. El informe me refiero a la redacción. Lo lógico es que nosotros pudiéramos ofrecerle al papá, que además está pagando por el servicio, un informe que sea bien responsable, donde no se haga un diagnóstico, donde se establezca una línea base. En el informe que nosotros le damos de modelo a las personas que van a los entrenamientos, tiene básicamente 3 áreas. Una, que son los antecedentes personales o familiares, donde se hace una síntesis en una redacción adecuada, en positiva, con palabras profesionales, sobre la historia del niño, sobre las preocupaciones de los padres, sobre la rutina diaria, las conductas básicas de aprendizaje que ellos nos reportaron. Luego tenemos el ítem que habla sobre las observaciones y que en ningún momento se refiere a volver a escribir lo que ya está colocado en el PDM, sino más bien a observaciones adicionales que podemos agregar
que le dan valor agregado a la observación. Yo he encontrado informes donde lo que hacen es como que copiar ítem por ítem lo que ya se dice y está a la vista en el protocolo, en cada uno de los niveles. Entonces, pero por ejemplo yo puedo hablar de las conductas básicas de aprendizaje, puedo hablar del comportamiento del padre, puedo hablar de que hay casos de niños que sobrepasan sus niveles, conversan, hay empatía, tienen juegos simbólicos, son otros aspectos que son relevantes. Logramos el rapport, no logramos el rapport, nos conectamos, no nos conectamos con el niño, fue difícil. Esas son las observaciones que vamos a colocar en esas observaciones conductuales. Luego tenemos el apartado que dice conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones nosotros lo que hacemos es una breve descripción de los porcentajes. En primer lugar, de cuáles fueron las pruebas cuáles fueron los instrumentos que se evaluaron, a quienes que entrevistamos. Algunas veces colocamos esas cosas muy técnicas como evaluamos al niño fulanito de tal que tiene que presentar un desarrollo estatural dentro del esperado para su edad, Eso es a gusto del consumidor. A veces yo lo pongo, a veces no. Pero lo más importante es que destaquemos qué instrumento usamos. Por ejemplo, estoy usando el instrumento Protocolo de Desarrollo Madurativo versión 6.3 de Aparcedo.m. Siempre es importante que lo destaquen. Luego de eso, a veces necesitamos usar otros instrumentos, de los cuales en este momento no vamos a hablar, pero nosotros tenemos instrumentos de lenguaje, tenemos instrumentos o revisamos informes, o tenemos instrumentos que se refieren a, por ejemplo, hace poco aplicamos un instrumento que lo hemos depurado, lo estuvimos aplicando Patricia y yo con un caso de habilidades de cuidado personal para trabajar con adultos, con personas ya adolescentes o adultos, donde se ven cosas mucho más complejas de las que refleja este protocolo. También tenemos otros instrumentos como aplicar el Vineland, la misma entrevista. Me estoy dando cuenta que me olvidé de algo importante, que es hablar del protocolo de 9 a 12. Me van a matar. Ok. Cuando hablamos del grupo etario de 9 a 12, para tomarles unos 5 minutos más, protocolo de 9 a 12 era muy esperado. Y algunas personas, inocentemente, me decían, ¿ya tienes listo el de 9 a 12? O sea, como que es soplar, como dice uno, soplar y hacer botella. Y además, mándamelo por correo, por favor. O sea, como que yo tengo la obligación de facilitárselo, ¿no? Bueno, al final, después de tanto discutir, donde participó Adolfo, Graciela, Esmeralda, yo también discutí aquí con otros especialistas como el doctor Blunt y la otra Karina Lavanca, revisando otros protocolos, revisando el libro de Chelina. Hicimos un protocolo, y les pido que por favor lo tengan a la mano, donde hay algunos ítems que son, diríamos, no determinantes para cada una de las edades, pero sí significativos. Cuando ya hablamos de 9 a 12 años, hay variables que no siempre aplican para niños, por donde se crían, en qué ambiente están. Nosotros tenemos hoy en día una variante muy importante, que es la tecnología, y donde ningún instrumento lo contempla. Es decir, un niño de los 10, 11, 12 años ya usa un teléfono, ya tiene manda mensajes de texto, llama a las personas, resuelve, a veces hasta les toca enviar un taxi, o toman en autobuses, o no los toman cuando es muy natural en unas culturas, en unos grupos, porque nosotros tenemos el temor, y particularmente en nuestro país, de que los niños vayan afuera solos. No van a las casas de los amigos, hay cosas sociales que han cambiado especialmente, ¿no? Y aparte de eso, la tecnología también ha hecho que los niños pierdan la lectura, pierdan hasta a veces la conversación y las relaciones interpersonales. Entonces hemos tenido un protocolo de 9 a 12 donde en el nivel de los 9 años hay 29 conductas, en el de los 10 hay 29 conductas, más o menos prototipo, en el de los 11 hay 20 conductas y en el de los 12 hay 25.
Y muchos de estos ítems que tomamos en cuenta aquí fueron tomados de pruebas de evaluaciones de lenguaje, evaluaciones psicopedagógicas, para tener una referencia. Entonces son un poco más acuciosas. No cualquier persona puede aplicar esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, analiza lo bueno y lo malo en función de lo pautado en la sociedad. Es un ítem de los niveles de 12 años. Entonces le hace una pregunta. ¿Qué piensas de alguien que toma dinero de una cartera de otra persona y solo tú lo has visto? Por ejemplo, yo no voy a cuestionar al niño por lo que me diga, solamente voy a esperar una respuesta lógica. ¿Okay? Y a lo mejor si tengo un muchacho que puede tener 12, 15 años, 16 años, pero no llega a esta respuesta. O me da una respuesta muy subjetiva. Entonces, bueno, yo voy a hacer una observación, pero este es un instrumento que está a prueba, en otras palabras, y donde ustedes tendrían que, yo les recomendaría, y se lo he recomendado al equipo de fundación, es que lo pasen a niños típicos, neurotípicos, entre los 9 y los 12 años para ver dónde están las diferencias. Otro tema importante y donde, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy delicado. Nosotros no podemos cuestionar las preferencias sexuales de los adolescentes, y nos encontramos que hoy en día tenemos muchos adolescentes que ya desde corta edad, niños inclusive, ya están determinando sus preferencias sexuales. Cuando usted va a una batería o un protocolo o una escala de evaluación, toman en cuenta, te interesa el sexo opuesto, se atrae por las niñas, se le atraen los niños, le gusta. Entonces, hoy en día eso como que es una pregunta, ajá, ¿y qué pasa si no le atrae? Es que lo tenemos que cuestionar, es un niño que está con un problema, o sea, esto es una referencia, como les voy a decir. Lo que yo les digo a los papás siempre es que cuando ya el niño tiene 8 años, 7, 8 años, que debe obligatoriamente ser evaluado por un psicólogo, que aplique pruebas de inteligencia, pruebas en el aspecto social, otro tipo de pruebas pedagógicas, pruebas académicas, pruebas psicopedagógicas, donde tengamos otros resultados, porque el orientador de la conducta también puede ser muy útil, porque no hay una prueba definitiva que pueda decir a este niño está en los 9, está en los 10, está en los 11, está en los 12. Entonces, esto es una referencia que nos puede permitir, por ejemplo, saber si el niño está más o menos acorde, está muy por debajo, ¿ok? O si debemos realmente, como una espera antes de buscar un psicólogo. Como ya les coloqué en la lámina aquí anterior para finalizar, se me adelanté a la lámina, este protocolo, si bien es de uso de muchas personas, hoy en día nosotros estamos siendo más restrictivos, y por eso que los hemos convocado para asistir a este taller, donde vamos a ser mucho más limitados en que personas que no estén bien entrenadas tengan acceso a estas actualizaciones, y que rápidamente cualquiera de nosotros puede detectar que a veces hay gente que se lo pasa a otro, se lo pasa a otro, pero no están listos. Hace poco me acercó un joven de una institución X, de uno de los CAIPA, creo que era, y me decía, yo tengo este protocolo que me dio alguien X en un taller, que lo hizo seguramente con buena intención, y yo lo estoy aplicando, y era del 2008. Entonces, cuando ya apenas estaba empezando, y era muy cortito, entonces los resultados son mucho más limitados. Espero que no se me haya pasado nada. Yo les vuelvo a reiterar el número de teléfono, que es el 001 786 212. Déjame ponerlo aquí. Se los voy a mostrar en pantalla. Ok, espero que esté en pantalla. Van a ver el número de teléfono. Si me agregan por el WhatsApp, yo podríamos
tener una discusión. Lo que esperamos es que podamos tener una breve compartir por Skype después de un receso, me imagino. Nunca había tenido una conferencia de video tan larga. Espero no haberlos agotado y que haya sido útil para ustedes este abrebocas, esta apertura que hemos hecho en el día de hoy sobre lo que es la actualización del protocolo, del PPI, de la planificación, de la supervisión, de la coordinación, que es lo que progresivamente nos ha tocado ir incrementando en el tiempo, unos grupos más, otros menos, ante la complejidad y la avalancha de niños que acuden frecuentemente a nuestro centro. Hay que ser prudente, menos es más, es decir, no atienda más de los niños que pueda realmente atender. Una de las cosas que yo he tratado, que estamos haciendo hincapié en lechería, en la sede principal, es que depuremos un poco los niños, derivemos a las ciudades que le correspondan, que podamos tener menos niños y mejor atendidos, que estamos desarrollando otros programas como el programa de apoyo pedagógico, los programas de educación inclusiva. Vamos a desarrollar un programa muy especial que va a ser referido a niños de cuarto, quinto, sexto y séptimo año, sobre un programa, valga la redundancia, que ya hace años atrás, en las décadas de los 90, yo desarrollé, que se llama aprendizaje efectivo. Entonces es como darle respuesta desde el enfoque de ABA a diferentes necesidades, pero depurar y dar el mejor servicio posible. Gracias por escucharme, gracias por su paciencia de esta larga conferencia. Espero que tengan un buen receso ahorita, estírense, muevan las nalguitas, relájense y después conversamos. Estoy a la orden, espero verlos pronto.